Hola muchachos, bienvenidos a la tercera clase de la Academia Latam de Criptoverso, la clase de Apps Infinity donde hablaremos sobre los tipos o clases de Axis que existen dentro del juego. Este es un punto o un componente muy importante dentro del juego que es importante que lo entiendan bastante bien, así que hoy lo explicaremos con detalle. Primero que nada, tenemos que saber que existen 9 clases de Axis, las cuales se identifican por un nombre y un símbolo. Estas 9 clases son las plantas, los reptiles, los dusk, los acuáticos, las bestias, los mech, los bird o pájaros, los bichos y los down. Acá pueden ver en esta imagen cuáles son los símbolos que representan a cada uno, que es importante que se los aprendan, ya que ellos les va a servir a identificarlos una vez que estén dentro del juego. Y además, los colores también les sirven como una guía, ya que por lo general estos mismos colores que tienen los símbolos son los que van a tener los axis dentro del juego. Ese mismo verde que tiene la hoja de las plantas lo van a tener dentro del juego, con ciertas variaciones. A veces pueden ser algunos axis blancos, otros negros, pero por lo general van a tener este color. De estas 9 clases, obviamente cada una tiene diferentes características y atributos. Solo por pertenecer a cada una de estas clases, cada axis recibe características base. Por ejemplo, los acuáticos tienen 39 de HP, 39 de Speed, 35 de Skill y 27 de Moral. Estos son sus atributos bases, lo cual no se van a modificar hacia abajo de ninguna manera. Es decir, ningún pez va a tener menos de 39 de velocidad. Es imposible, ya que esa es su velocidad base. Luego, obviamente ellos pueden subir o aumentar dependiendo de sus partes del cuerpo, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Aprovechen para tomar esta imagen y guardarla, ya que es bastante útil. Bueno, como les mencionaba sobre las partes de los axis del cuerpo, los axis tienen 6 partes, empezando por los ojos, la boca, las orejas, el cuerno, la espalda y la cola. Cada una de estas partes también pertenece a una clase. O sea, cada parte es o de acuático, o de bestia, o de pájaro, o de bicho. Esas 6 primeras clases, hasta reptil, desde acuático hasta reptil, pueden tener, pueden ser de una parte del axis. Es decir, cualquier parte del axis puede ser de cualquiera de estas 6 tipos, de estas 6 clases. De estas 3, Down, Dusk y Mech, no existen partes. Son axis híbridos, como usted les llama. O sea, yo en esta planta yo podría tener cuerno de bicho, espalda de reptil, cola de acuático, boca de pájaro, etcétera. Puede tener cualquier combinación. Ahora, ¿para qué sirve tener esas partes de diferentes clases? ¿O para qué sirve cada parte de cada clase? No es lo mismo tener partes de planta o tener plantas de acuático o de reptil, ya que cada una de ellas te da diferentes características y atributos. Así como te da características y atributos la clase base, también te lo va a dar las partes del cuerpo del Axie. O sea, si tenemos una parte de planta, vamos a tener 3 de vida y uno de moral más sobre la base. Entonces, supongamos que tenemos una planta, parte con 43 de HP y 35 de moral. Y a esa planta le ponemos una parte más de planta, supongamos la boca. Va a significar que va a tener más 3 de vida, más uno de moral, que sumado a los 43 y 35 serían 46 de vida y 36 de moral. Y obviamente aún le faltan 5 partes más. Entonces, de esa manera funcionan los atributos que que las partes le dan a los axes. Si nos imaginamos, por ejemplo, una planta pura, es decir, una planta con clase base planta, y luego tiene 6 partes de planta además, ella va a llegar a 61 de vida, porque sumamos 43 más 18, y va a llegar a 41 de moral, porque sumamos 35 más 6.
Y el speed y el skill se quedan en 31, ya que sus partes de planta no suman ninguna de esas dos. Como pueden ver, por ejemplo, la bestia suma 3 de moral y 1 de velocidad, que es una parte, digamos, única. No hay ninguna que genere lo mismo. Cada una tiene sus diferentes características. Además de otorgarle características y atributos, cada carta también, perdón, cada parte también nos otorga una carta. Pero ojo que solamente son 4 cartas, ya que las únicas partes que nos dan cartas son la espalda, la boca, los cuernos y la cola. Debido a que las orejas y los ojos no nos dan partes, sino que nos sirven solamente para darnos atributos. Es por esto que cada Axi tiene 4 cartas. Y cada carta está asociada a una parte única. O sea, en este ejemplo, tenemos este Axi que tiene un Pumpkin en la espalda. Y esa parte nos da esta carta, que es el October Tree. Cada vez que un Axi tenga esta parte en la espalda, va a tener esta carta. Nunca va a poder ser otra carta. Es decir, cada parte está asociada a una carta. Por eso es tan interesante la manera de armar los Axis, ya que las partes no solamente nos dan ciertos atributos, que los podemos aprovechar de una u otra manera, sino que además nos dan diferentes cartas. Entonces, las posibilidades que tenemos para decidir cómo van a ser nuestros Axis son enormes, son muchas. Y entonces, siempre va a depender de la estrategia, del estilo de juego y de lo que nosotros queramos al final. Por otro lado, de estas 9 clases de las que venimos hablando, es importante entender que existen 3 subgrupos o familias o subclases, como lo quieran llamar, las cuales cuando se enfrentan entre sí tienen siempre una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, tenemos primero la familia de los reptiles, plantas y Dusk. A esto se les suele llamar los tanques, ya que son los que tienen más vida y más resistencia o más defensa en sus cartas. Y estos son efectivos o tienen ventajas contra los acuáticos, los pájaros y los down. Como vemos en la gráfica, la flecha nos dirige hacia ellos. Eso quiere decir que tenemos ventaja hacia ellos. Pero hay una flecha que va en sentido contrario, que se dirige desde esta familia hasta los tanques. Eso quiere decir que esta familia de los bestias, los bichos y los mech tienen ventaja sobre los tanques. Y como es un triángulo, son 3 familias, siempre va a haber una ventaja y una desventaja, que es basada en esta gráfica. Estas ventajas y desventajas se reflejan en bonos o reducciones en los daños. Esto depende de la carta que utilice el atacante y la clase que posee el defensor. Es decir, no importa si yo soy una planta y ataco a un pájaro. Por ejemplo, aquí vemos que la planta tiene ventaja sobre un pájaro. Pero si yo utilizo con la planta una carta tipo bestia, yo no voy a tener ventaja sobre el pájaro, sino más bien desventaja, ya que depende de la carta que estamos utilizando. Las cartas, recordemos, están asociadas a partes y las partes tienen una clase. Y la clase de las partes es independiente de la base del axis. Así que eso no quiere decir que si una planta nos ataca con cualquier carta va a tener ventaja sobre pájaros y acuáticos o down. Ahora, si es una planta con carta de planta, obviamente sí nos va a hacer ese daño y nos va a hacer un daño del 15% más, ya que en eso se traducen los bonos, en un 15% más de daño o menos. Si fuera un pájaro hacia una planta o un reptil, va a tener un 15% menos. Entonces siempre va a depender de la carta que utilice el atacante, no de su clase, y de la clase, en este caso sí, de la que posea el defensor. En una próxima clase vamos a hablar más sobre cómo se van sumando cada vez más bonos y más daño a los ataques. Y cómo sí puede influir el hecho de que una carta, un Axi, lance una carta que no pertenece a su clase y que sí pertenezca a su clase. Hay otras desventajas y ventajas más, ya que es un sistema de juego bastante amplio.
Bueno, eso ha sido todo con respecto a las clases. Esperamos que haya quedado bastante claro y lo esperamos en la siguiente clase. Saludos.